Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Dinora Lisset Calvo Coutinho y seguimos en esta plática con el rector de nuestra institución, el doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio. Muy buenos días, rector. ¿Cómo Buenos está? días, Dinora. Qué gusto saludarte. Fue muy provechosa la plática que tuvimos con nuestra compañera Carolina. Conocimos mucho acerca de la historia de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, ¿no? Sí, Ahora, me gustaría preguntarle, ya no enfocarme en la facultad, ya conocimos todo su prestigio y su modelo educativo, acerca del INEF. Conocemos que tiene 28 años fundado el INEF, ¿no? así es. ¿Cómo inicia el INEF como tal? Bueno, el INEF surge hace 28 años con una inquietud por parte del fundador, Gabriel Bravo Nolasco, abogado fiscalista, y las siglas INEF significan Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Se nace hace 28 años con varios diplomados: excelencia en impuestos, sueldos y salarios, defensa fiscal, finanzas corporativas, enfocado mucho a la parte empresarial, a la parte de los empresarios, del soporte de los empresarios para hacer crecer un negocio. ¿Por qué surge? Porque no había en Chiapas escuelas de posgrado, ni las escuelas oficiales tenían estudios de posgrado, las divisiones de posgrado. Entonces, nace el INEF con una primera maestría, que es la maestría en Derecho Fiscal. Una maestría única a nivel nacional porque englobaba la materia de defensa fiscal y la materia de impuestos. Es una maestría híbrida. Me adelanto tantito, hoy, 2024, se reformó totalmente la maestría en Derecho Fiscal y otra vez vuelve a ser una maestría única a nivel nacional, ya con las nuevas exigencias que las autoridades fiscales exigen, el derecho corporativo exige, el derecho de empresa exige y la globalización. Entonces, nace con la inquietud de que el chiapaneco se especialice con alta calidad. Y creamos una alianza en ese momento muy importante con maestros a los cuales le estamos muy agradecidos, en el cual hacemos la alianza con la UNAM, con la División de Estudios de Posgrado y con la Escuela de Derecho, la Facultad de Derecho de la UNAM. Y los mejores académicos de la UNAM, las vacas sagradas de la UNAM, son los fundadores del INEF, en la maestría en Derecho Fiscal, en Constitucional y Amparo, en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas. Y eso es el inicio del INEF, Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Seguimos evolucionando con maestrías en finanzas corporativas, maestría en alta dirección, una maestría que tenemos en derecho corporativo. Entonces, maestrías más enfocadas al empresario. Manejábamos algunas maestrías como constitucional que emigraron a la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Pero nacemos como la mejor institución de posgrado, con el objetivo de que el chiapaneco no tuviera que desplazarse a la Ciudad de México a tomar un posgrado de alta calidad y sí pudiese tenerlo en Chiapas, trayendo a los mejores académicos del país, como lo hemos hecho durante 28 años. Entonces, tenemos una expertise en el área de posgrado muy interesante. Evolucionaron los posgrados, hoy tenemos posgrados profesionalizantes. Profesionalizantes, voy a mezclar tantito, Dinora, tenemos posgrados tanto en INEF como en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, que una es negocios, área empresarial, y el área de derecho, que es la Libre de Chiapas. Y esos posgrados hoy en día son profesionalizantes, son posgrados de aplicación inmediata. El joven viene un fin de semana intensivo, toma clases, pero lo aplica de manera inmediata. ¿Por qué? Porque eso es lo que exige hoy en día la sociedad. Llámese sector público
o llámese sector privado. Eso es lo que te exige. Hoy en día la sociedad exige eso. Abogados, contadores, empresarios que vengan a clases y al otro día estén aplicando los conocimientos. Pero llega un momento en que surge un tema de la parte del joven. El posgrado, pues es al egresado de una licenciatura que se le atiende y somos una institución seria y comprometida con la educación. Tenemos egresados de altísima calidad en el sector público y privado que son referentes a nivel municipal, estatal y nacional de gente, de personas de excelencia, profesionistas de excelencia. Pero surge la parte de el por qué Chiapas no crece. Y bueno, nos logramos identificar que no crece por un simple detalle. El empresario se le ofertan materias las comunes, las clásicas que en su momento sirvieron, como son contaduría pública o administración de empresas. El que quería ser empresario o emprendedor, pues soy contador o soy LAE. Y muchas también lo confundieron, muchos jóvenes los confundieron con decir voy a estudiar negocios internacionales. Pero desde el momento que habla de negocios internacionales, te está encasillando en un tema de fuera de comercio exterior. Entonces no tenemos un semillero de verdaderos empresarios. Pero el mundo de la educación ha cambiado, Dinora, ha cambiado totalmente. El joven, tú lo sabes como joven, que no quieres la clase tradicional. Tú no quieres llegar a saber el cargo y el abono, las fórmulas para las finanzas. Tú no quieres llegar a una clase tediosa de administración de personal. Tú no quieres llegar a una clase tediosa de costos. Tú no quieres llegar a ese tipo de clases como joven. El joven empresario de hoy en día es un chavo con otro chip y necesita romper con el esquema tradicional de aprendizaje. Entonces surge la escuela de negocios con enfoque en emprendimiento. Y esta escuela la veníamos ya madurando desde hace varios años. Pero hay que agradecerle y reconocer a esos chiapanecos que aman Chiapas, que vienen a aportar sus conocimientos, como hay muchos que realmente aman y que le otorgan a la juventud su expertise y lo que han aprendido durante años. Y nos aliamos en una alianza muy padre, muy guau, con Pati Armendáriz, la ex Shark Tank México, chiapaneca, comiteca, una mujer de primera, guau, te puedo decir, una mujer de una sola pieza, y aportó e hicimos un verdadero modelo educativo para crear empresarios emprendedores. Entonces, se rompe radicalmente en un antes y un después de la forma de enseñar negocios. Esa es la parte de la historia. Ok, rector. ¿Y cómo surge como tal este acercamiento con la doctora Patricia? Porque sabemos que es de las fundadoras de la Escuela de Negocios y Emprendimiento. ¿Y cómo da este giro de enfocarse en Derecho, que es una especialidad que tenía la Facultad Libre de Derecho, a ya crear esta Escuela de Negocios y Emprendimiento? Porque son contextos totalmente distintos, pero que sí tienen una relación, ¿no? En cuanto a la parte jurídica de los negocios. Bueno, yo te voy a comentar que Patricia Armendáriz, que le puedo decir Pati porque la considero mi amiga, y que de verdad que admiro su calidad humana, antes de asociarse con nosotros, antes de invertir su expertise para dar su plus en cómo debería ser una escuela de negocios, el esquema, la parte académica, la parte curricular, ahí me platicó Gabriel, antes que nada yo estudié al INEF, pregunté quién es el INEF
y me di cuenta de que era una institución seria y comprometida con la educación. Y ante eso yo me acerco, es un referente a nivel nacional, tiene un aula acá. Ella hace un mini Shark Tank con los chavos cada año, les da consejos, los apoya, a muchos los ha apoyado incluso económicamente. Y el tema es que ella diseña el plan curricular y a eso también se unen empresarios chiapanecos de prestigio, empresarios, verdaderos empresarios, y hacemos un modelo educativo muy robusto, con clases prácticas y con académicos que tienen la manera de enseñar con el método de caso de Harvard University, donde son clases 100% prácticas, apegadas a la vida real y donde te enseñan realmente la esencia de cada materia. Yo hace unos días comentaba, el que te enseña cómo manejar una constructora no es el contador de la constructora, no es el ingeniero que lleva la construcción, es el empresario dueño de la constructora que te platica cómo se opera una constructora con una visión empresarial. Pero ¿qué se gana cuando se invitan ese tipo de maestros? Que esos académicos te dicen, mira, yo hice esto y fallé, y en esto después de años acerté. Entonces el joven que estudia con nosotros logra ese expertise para poder avanzar mucho más rápido y poder crecer como empresario y poder también detonar. Claro, para esto hay que tener una amalgama con el gobierno, eso es definitivo, porque pues implica el tener movilidad, seguridad jurídica, pero bueno, eso también esperamos y estamos seguros que va a cambiar en ese sexenio que viene y que los jóvenes tendrán mucho más oportunidades de poder detonar el Estado y vamos a tener un semillero más fuerte de jóvenes empresarios para que también puedan detonar Chiapas, que es lo que se requiere. Entonces, el modelo educativo es un modelo educativo, Dinora, aplicado a lo práctico. Es práctico 100%. Y eso hace que el joven adquiera unas habilidades impresionantes. O sea, es como que si alguien a mí, yo diera la clase de cómo manejar una institución educativa. Yo te podría decir con 28 años de experiencia qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Y eso suma. En ese momento el joven, en vez de tropezarse, va a correr porque va a tener mi expertise. No hay materias de relleno. No, sí, totalmente. Y bueno, lo comprobamos los que estudiamos acá, ¿no? El nivel de exigencia y el nivel de compromiso que debes de tener con tu carrera. Hablando precisamente de los catedráticos, y vimos en la primera parte que son una parte esencial, una pieza clave para que se desenvuelva como tal el modelo educativo. ¿Cuál es el currículum que debe de tener un catedrático tanto en la Facultad Libre de Derecho como en la INEF para los que quieran los que quieran ingresar a estas instituciones, puedan estar seguros de quién es la persona que está enfrente de ellos y cuál es el conocimiento, en qué se desenvuelve? Ok. Mira, un académico, la primera característica desde el punto de vista educativo, preparación académica, pues lógicamente tiene que tener una licenciatura terminada de una escuela reconocida. Tiene que tener algún estudio de posgrado, porque se complementa. Hoy en día no hay todólogos, hay expertos en cada materia. Pero la esencia es que tiene que ser dueño o asesor de una empresa de la cual él va a dar la materia, que sea afín a la materia. Como yo lo comentaba, si vas a hablar de constructora, tienes que ser dueño de una construcción, de una constructora, perdón, no construcción, de una constructora. Si vas a hablar de la hotelería, pues tienes que dirigir un hotel. Si vas a hablar de una agencia de autos, pues tienes que dirigir una agencia de autos. Puede ser el dueño o el gerente general.
Si vas a hablar de aspectos turísticos, tienes que tener experiencia en la parte turística. Si vas a hablar de textiles, lo mismo. Si vas a hablar de importación y exportación, es lo mismo. O sea, una característica que hace acá es que el maestro es experto en la vida real. Mira, hay algo que dice Salinas Pliego que a mí me agrada. ¿Cómo puedes tú dar clases, dice él, si nunca has dirigido ni un changarro? En teoría todo es fácil. El manejo de personal se puede decir muy fácil en teoría. Puedes decir cómo motivar a la gente, al personal. Puedes decir cómo lo remuneras. Es la teoría. Enfréntate a una realidad. Enfréntate al ser humano con diferentes necesidades, diferentes carencias, la geografía, la cultura. Eso solo te lo puede decir alguien que realmente está. Yo te voy a poner un ejemplo. El trabajador de San Cristóbal piensa muy diferente al tuxtleco. Y el de la costa piensa totalmente diferente al tuxtleco. Y si te vas a frontera con Malacpa, piensa totalmente diferente al tuxtleco. Y si te vas a Palenque, el trabajador de Palenque piensa como tabasqueño. No es lo mismo. Las necesidades son otras. Hay negocios que pueden ser un éxito en Tuxtla Gutiérrez, pero no en Palenque. Hay negocios que pueden ser un éxito, un fracaso en Tuxtla Gutiérrez, pero en Puerto Arista puede ser un rotundo éxito terrible. Hay hoteles que pueden funcionar muy bien en Oaxaca y aquí quiebran. Hay comida que puede funcionar acá y en otros lugares no. Pero eso solamente te lo da alguien que lo vive y que tiene la experiencia. Eso es lo que nosotros hacemos. Es una carrera 100% práctica, comandada y dando clases por personas que realmente ejercen la materia y tienen experiencia en el ramo. A eso añádele que todos los fines de semana tenemos visitas de grandes empresarios donde tienen charlas directas con los jóvenes y muchos de ellos incluso los invitan a hacer prácticas con ellos para que conozcan lo que es la vida real. Tú puedes hablar de un restaurante, pero no sabes cómo es la cocina realmente, cómo son las mermas. Tú puedes hablar de una empresa que hace caminos, pero no sabes realmente los tipos de suelo que existen, porque no es lo mismo hacer una carretera en Tuxtla Gutiérrez que en Simo Jovel, donde hay demasiada lluvia. O sea, eso solamente lo da la experiencia. Y para eso necesitamos cambiar el chip del joven. El modelo tiene que ser totalmente disruptivo, cambiando del aprendizaje anterior, que era teoría, con lo que hoy el joven quiere. El joven quiere algo práctico, algo divertido, algo que te permita lograr tus sueños. Es obligatorio aquí llevar 2 idiomas, inglés y chino mandarín. ¿Por qué? Porque el mundo lo tienes que hacer con esas potencias y los 2 idiomas con los que se maneja la economía es con el inglés y con el chino. Entonces tú tienes que estar muy abierto a eso. Los intercambios académicos que tenemos con otros países y con otras universidades de otros países es importante porque te abre también tu marco de acción para poder visualizar qué es lo que viene. Porque muchas cosas, las tendencias vienen de Estados Unidos, algunas vienen de Centroamérica y algunas vienen de Europa y Asia. Entonces, esa parte de poder identificar qué es lo que viene y dónde invertir es algo que es vital hoy en día, pero para eso se necesita información. ¿Cuántos negocios no conocemos en la entidad que se llevan por el me late? Es que me late que este negocio es bueno, sí, porque lo vi en Puebla. Sí, pero la cultura de Puebla no es la misma que la de Tuxtla, ni el clima. Allá andas con traje, aquí andas con guayabera. Ese tipo de cosas hoy en día lo tiene que conocer el joven. Pero aparte el joven, con tantas herramientas de la información y con conocimientos reales, puede crear
su startup o su micro, pequeña o gran empresa. Sí, doctor, sabemos que para estudiar una carrera, una licenciatura, debes de tener vocación hacia ella, ¿no? Amar lo que haces, porque comentábamos en un acercamiento que tuvimos con usted que si amas lo que haces, entonces nunca trabajas, ¿no? Así es. ¿Cuáles como los 3 valores o 2 que me pueda mencionar que debe de tener un joven con esta pasión, esta vocación de negocios y enfoque de emprendimiento? Mira, esa pregunta me encanta. ¿Tú crees que un joven que le gusta hacer negocios, que tiene un chip interno exagerado, que quiere comercializar algo, que quiere tener una franquicia, que quiere innovar, ¿tú crees que quiere estar en el aula de clases escuchando tediosamente a un maestro que le diga, ejemplo, de contabilidad, el cargo y el abono, la balanza de comprobación? No quiere eso. Quiere pensar como empresario. Quiere saber qué es lo que debe de exigirle a su contador. Necesitan darle las herramientas, platicar las herramientas para que pueda pensar como empresario. Es que aquí hay 2 cosas importantes. No es malo ser empleado, pero acá no se requiere una persona que quiera ser empleado. Se requiere una persona que quiera dirigir. Y para eso tienes que cambiarle el chip. Entonces lo tienes que empezar a hacer, le tienes que enseñar a pensar como empresario. Voy a ponerte varios ejemplos. Si tú le dices, te voy a enseñar a hacer la contabilidad, estás muerto. Tú tienes que enseñarle a pensar cómo va a exigirle a su contador los números. ¿Quieres enseñarle derecho corporativo? Le tienes que enseñar el ABC de qué tiene que ver cuando firme un contrato, pero no cómo elaborar un contrato. Tiene que saber el ABC de cómo importar y exportar, que es un agente aduanal. Tiene que saber el ABC de cómo funciona una industria hotelera. Tiene que saber el ABC de cómo se maneja una franquicia. Y así sucesivamente. Pero le tienes que enseñar a pensar como empresario. Y las escuelas tradicionales, te lo digo real, ninguna tiene el modelo que tiene el INEF, Escuela de Negocios con Enfoque en Emprendimiento, que es una mentalidad empresarial. ¿Pero por qué viene eso? Porque los maestros que dan clases no tienen empresa. Eso es muy sencillo. ¿Cómo le puedes tú pedir a alguien que nunca en su vida ha tenido un restaurante, pero sí se leyó un libro de cómo operar un restaurante, sí, pero no sabe de las mermas? Un ejemplo, no sabe del gramaje, no sabe cuándo hacer ofertas y no sabe qué utilizar cuando se hace un buffet. Esos son los detalles que no te los puede decir alguien que simplemente es teoría. Necesita la teoría combinada con la práctica. ¿Ok? Sí, sí, doctor. En una palabra, así simple, ¿cómo podría definir a los egresados de la Escuela de Negocios y Emprendimiento? Que son una garantía de éxito y que van a lograr sus sueños cuando egresen porque van a tener las herramientas reales. Van a poder identificar los nichos de mercado y van a saber cómo, ojo, cómo financiarse. Muchas personas dicen, es que yo no tengo dinero para poner un negocio. A ver, no es necesario tener dinero para poner un negocio. Desarrolla un buen plan de negocio, identifica la oportunidad para hacer dinero, preséntaselo a inversionistas, dales la seguridad jurídica y más de uno le va a invertir. Pero si tú llegas a un me late, es que me late que si siembro esta planta en Tonalá me voy a volver millonario. Sí, pero ¿cuál es tu estudio? ¿Dónde está el mercado donde lo vas a colocar? ¿Qué vas a hacer? Eso es todo. No sé si hay alguna otra cosa. Ah, sí. Sabemos que el campo del emprendimiento, pues es
un poco difícil, por ejemplo, en el estado de Chiapas, porque sabemos que en datos estadísticos, la mayoría del emprendimiento privado es muy nula, ¿no? O sea, el emprendimiento como tal. No es dura. No hay una cultura de asociación. Y eso se aprende en la escuela de negocios. Hoy en día, cuando te digo de cambiar en la cultura, el chip de Dinora a los jóvenes, es empezar por algo. Yo puedo detectar un campo de oportunidad, número 1. Pero también debo de detectar que debo de tener claro que hoy los negocios no se hacen de manera individual. Tienen que ser en conjunto. Tienes que tener inversionistas. Entonces, no es difícil. El problema es que no hay una estructura que te dé seguridad. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo para no alargarnos con la entrevista. Si a ti alguien te dijera, invierte, vamos a hacer estas mesas y te da todo un esquema y te dice, estas mesas se colocan en tal lugar. Tengo ya el mercado, sé dónde obtener la materia prima y te da un esquema de seguridad. ¿Tú crees que no le invertirían? Pero ¿qué pasa si te dice, fíjate que estas mesas se venden muy bien en Puebla y yo creo que nos va a ir bien? Nadie le entraría. Ya, doctor, ya para cerrar y concluir esta tan provechosa entrevista, ¿qué mensaje le enviaría a los jóvenes, futuros emprendedores, para decidirse, que están en duda, ¿no? Para poder decidirse de si estudia esa carrera y de si esta es tu mejor opción? El mensaje que yo le doy a todos los jóvenes, pero sobre todo al que quiere ser empresario y emprendedor, es que analicen bien los modelos educativos y qué perfil de académicos son los que les van a dar clases. Hoy en día, el ser empresario, emprendedor, es algo que no se lleva con la escuela tradicional. Hoy se requiere una nueva forma de enseñanza, nuevos conocimientos, pero sobre todo de una investigación previa por el joven. ¿Por qué? Porque es su futuro el que está en juego. Es realmente el futuro del joven el que está en juego cuando escoge a qué universidad se va a arriesgar durante 4 años para lograr sus sueños. Sí, es una responsabilidad tremenda el elegir cuál va a ser tu alma mater, ¿no? Y una seriedad por parte de la institución. Yo creo que tener el futuro del joven en las manos de una institución es una altísima responsabilidad porque el joven invierte su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Y yo creo que no existe un padre de familia en todo el país que tire su dinero para que el joven salga sin conocimientos. Muchas gracias, rector. Gracias a ti, Dinora. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver ambas partes. Nos despedimos y nos volveremos a ver en otro podcast de Paralelo. Muchas gracias.